Romanos capítulo 1. El día de hoy voy a dar inicio a una serie de predicaciones expositivas, es decir, voy a predicar a partir de hoy, verso a verso, todo el libro de Romanos. Probablemente nos tome unos 2 años. Y no es broma, hermanos, vamos a ir parte por parte. La intención es poder comprender esta carta que ha sido descrita por muchos autores como una de las mejores cartas escritas por el apóstol Pablo. Hay un personaje muy famoso, un predicador, Martin Lloyd-Jones. Él pasó 16 años estudiando el libro de Romanos. Y la verdad es que estudiar el libro de Romanos sí representa un desafío, puesto que vamos a abordar el Evangelio de Jesucristo tal cual es, y luego a partir del capítulo 12 vamos a ver cómo ese Evangelio debe ser vivido en la vida práctica. Pero lo que va a hacer el apóstol Pablo en los primeros capítulos es sentar la base del Evangelio y explicar detenidamente qué es el Evangelio, quién es el pueblo de Israel, quién es la iglesia, quién es Jesucristo. Y luego, hermanos, vamos a ir estudiando este hermoso libro verso a verso. Un comentarista bíblico dijo: cuando lleguemos al cielo, sospecho que aprenderemos que esta suposición era exactamente correcta. En el año 57, en la ciudad de Corinto, el apóstol Pablo escribió el mejor libro escrito en la historia de la humanidad, su carta a la iglesia en Roma. Y hermanos, la verdad es que me emociona mucho comenzar este libro, porque es un libro doctrinal, es un libro que pone las bases, nos enseña las bases de nuestra fe, y sobre esa base se exige un estilo de vida. De tal manera que Pablo va a demostrarnos entonces la razón a partir del capítulo 12, y él va a tomar 11 capítulos para luego decirnos: esta es la razón por la cual Cristo es digno de este tipo de vida. Otro autor dice: la excepcional importancia de la epístola a los romanos en la historia de la iglesia es algo perfectamente reconocido. Vez tras vez ha representado un papel decisivo en la renovación de la fe y la vida de los cristianos. Es sabio acercarnos a ella con una gran medida de expectativa. Esto no resulta fácil. Es algo que debemos reconocer sin reparos. Mas, si estamos dispuestos a ocuparnos de ella con seriedad y concentración, no cabe duda alguna de que hemos de ser ricamente recompensados. Un pastor muy conocido en los Estados Unidos, John Piper, también autor, dijo lo siguiente de Romanos: Dios es la palabra más importante en esta epístola. Romanos es un libro acerca de Dios. Ninguna materia es tratada con tanta frecuencia como Dios. Todo lo que Pablo toca en su carta tiene que ver con Dios. En lo que nos concierne para entender lo que el apóstol está diciendo acerca de la justicia, la justificación y el parecido de ambas, no debe pasar por alto su tremendo énfasis en Dios. No hay nada como esto en ninguna otra parte. Así que, hermanos, el día de hoy vamos a comenzar estudiando los primeros 7 versículos del capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y dice así: acompáñenme por favor con su vista en esta porción del Evangelio a los romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad,
por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El mensaje de hoy lleva por título: El Evangelio es Jesucristo. El cristianismo, hermanos, no comenzó en la cruz, mucho menos con un grupo pequeño de adeptos de un tal Jesús de Nazaret en el primer siglo, que propagaron sus enseñanzas y aquí estamos como resultado de ello. Tampoco comenzó con una serie de revelaciones a distintos hombres que en sus escritos finales conformaron lo que hoy conocemos como la Biblia. El Evangelio de Jesucristo se originó en el corazón tierno y compasivo de nuestro Dios, basado en su amor y su justicia. La redención humana fue ejecutada en el tiempo perfecto de Dios. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Sin Jesucristo no hay evangelio. Y el evangelio no comenzó en la cruz, el evangelio comenzó desde antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que Pablo nos va a mostrar en estos primeros versículos. De tal manera que Pablo le va a mostrar a la iglesia de Roma la centralidad de Jesús, el Cristo. Y él va a mostrar que Cristo es el evangelio. Sin Jesucristo no podríamos hablar del evangelio. Y luego él va a compartir algunos elementos acerca de la persona de Jesús, para que la iglesia de Roma pueda comprender quién es Jesús y cómo Él es el centro de esto que nosotros predicamos. El próximo domingo voy a predicar de la porción 8 al 15 y ahí voy a explicar un poquito de la relación de Pablo con la iglesia de Roma. Hoy no me voy a detener en eso. En primer lugar, el Evangelio es Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? Dice el apóstol Pablo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido por sus profetas en las santas escrituras. ¿Qué es el evangelio? Esa es una buena pregunta. ¿De quién trata el evangelio? ¿Por qué hablamos del evangelio? ¿Para quién es el evangelio? ¿Dónde se originó el evangelio? Esas son preguntas que debemos hacer cada vez que estudiamos la palabra. Pero el apóstol Pablo dice que el evangelio ha sido anunciado desde el Antiguo Testamento. ¿Qué evangelio? Bueno, sencillamente el evangelio significa buenas nuevas. Eso significa evangelio, buenas nuevas. La pregunta es: ¿buenas nuevas de qué? ¿Para quién? ¿De parte de quién? Las buenas nuevas de que solo en Jesucristo hay perdón de pecados. Eso es el evangelio. Eso es lo que Pablo dice que Dios había anunciado, que Él había prometido, Él había anunciado desde los profetas en las santas escrituras. Y eso nos dice algo, hermanos, del Antiguo Testamento. Para el apóstol Pablo, el Antiguo Testamento no solo era una colección de escritos antiguos. Para el apóstol Pablo, el Antiguo Testamento era la santa palabra de Dios. Y entonces él dice, desde el Antiguo Testamento, los profetas. Y también debo llamar su atención en este punto donde dice que él había prometido antes por sus profetas. Ellos solo fueron el medio
Ellos no originaron el mensaje, los profetas solo fueron un medio de transmisión del mensaje. Por lo tanto, los profetas no originaron el mensaje fue originado en Dios mismo. Y de cuando en cuando debemos predicar acerca de la verdad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo. Lucas 24:44. Cuando el día de resurrección, el domingo de resurrección, recuerdan a 2 discípulos que iban camino a Emaús y ellos habían perdido toda la esperanza en el Mesías. Su corazón se había llenado de angustia, ellos estaban inundados de angustia y de aflicción y se fueron hacia Emaús. Pero ellos ya no descansaban en la palabra, ellos habían olvidado lo que el apóstol Pablo está diciendo, que Dios había prometido un evangelio desde el Antiguo Testamento, y el Señor Jesucristo aparece a estos 2 que iban camino a Emaús y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y yo quiero dejarles un desafío, hermanos. Que usted puede evangelizar a alguien sin usar el Nuevo Testamento. Algunos ya estarán pensando: ¿y cómo le voy a decir que es pecador? Si eso lo dice claramente en Romanos. ¿Y cómo le voy a decir que Cristo vino a este mundo? Si eso dice Juan 3:16. ¿Y cómo le voy a decir que solo en Cristo, que no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos? Si eso lo dice en Hechos, ¿verdad? No, el Señor Jesucristo les dice: el evangelio que trata de mí está bien explicado en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sabe cuál es el desafío para nosotros los cristianos? Poder evangelizar con Génesis y con Malaquías. No sé si habían pensado en eso, que deberíamos poder presentar el evangelio con Jonás. ¿Jonás? ¿El profeta desobediente? Ahí está el evangelio. Con los salmos, con Cantares. Cantares es el libro que, ay no, yo ni lo leo, ¿verdad? No, en Cantares está el evangelio. En Lamentaciones está el evangelio. En Habacuc está el evangelio. En Éxodo está el evangelio. En Levítico está el evangelio. Y el Señor Jesucristo les está diciendo: ustedes necesitan recordar lo que dice la ley de Moisés, lo que dicen los profetas y lo que dicen los salmos acerca de mí. Ahora, estos son, en esta parte de la pantalla, solo son algunas porciones que yo quiero mostrarles. No voy a leer todos. Pero ¿qué dice de Jesús en el Antiguo Testamento? Vaya, Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esa promesa hace referencia a que algún día Dios levantaría un profeta. Y el pueblo de Israel conocía muy bien la promesa de que algún día Dios levantaría un profeta. Por eso es que en Lucas 7:16 dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Claro, porque ellos conocían esa promesa de que algún día Dios levantaría un profeta para su pueblo. Eso es en la ley de Moisés. En los profetas, por ejemplo, en 2 de Samuel, en Isaías, en Daniel, en Miqueas, en Zacarías, se habla acerca del Mesías. Quizá una de las porciones más conocidas de Isaías podría ser esta: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Así que Jesús les está diciendo: ustedes necesitan recordar Isaías, sobre todo Isaías 53.
Pero ustedes necesitan recordar lo que dice el libro, los Salmos, por ejemplo. Salmo capítulo 2, capítulo 16, capítulo 22, 69, 110, 118, y me voy a detener solo en el 16:10 que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David estaba visualizando la resurrección del Mesías. El Salmo 16 no trata de David, el Salmo 16 trata del Mesías. Y lo que David está diciendo, está mirando ese momento. Así que el Señor Jesús, hablando de ese evangelio que había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, el mismo Señor Jesucristo les dice a esos discípulos que iban tambaleando, iban amedrentados, iban afligidos, iban con un sentimiento de derrota. El Señor Jesús les dice: ustedes necesitan regresar a las Santas Escrituras. ¿Quién es Jesucristo, hermanos? Ha habido muchas opiniones en torno a la persona de Jesús. Ya lo había en los tiempos del Nuevo Testamento. Por eso es que el Señor Jesús les dice a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y recuerdan las respuestas? Bueno, algunos dicen que tú eres un profeta, algunos dicen que eres Moisés, otros dicen que eres Elías. Y el Señor Jesús les dice: bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pero a lo largo de la historia ha habido opiniones acerca de quién es Jesús. Por ejemplo, que Jesús fue nada más el hijo de un carpintero, y lo fue. Que Jesús fue un guerrillero de su tiempo, ¿verdad? Las alas políticas izquierdas de nuestro tiempo agarran mucho las enseñanzas de Jesús. Que Jesús fue un revolucionario, que Jesús fue un gran líder, que Jesús fue un gran maestro, que Jesús fue un filósofo, que Jesús fue esto. Pero el apóstol Pablo nos va a mostrar a la luz de las Escrituras quién es Jesús, y eso es lo que nosotros necesitamos, amados hermanos, tener presente respecto a quién es Jesús para adorarle como Él merece. En primer lugar, ¿quién es Jesús? Versos 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, dice el apóstol Pablo. Vamos a ver entonces 5 elementos acerca de la persona de Jesús. Número 1, Hijo de Dios. No importa lo que otros digan, Él es el Hijo de Dios. Ahora, Él es el Hijo de Dios no porque nosotros lo digamos, sino porque Dios mismo afirmó que Él era su Hijo. Yo puedo tener una opinión respecto a quién es Jesús. La historia puede tener una opinión respecto a quién es Jesús, pero Dios tiene una opinión respecto a quién es Jesús. Y lo primero que Él dice es que Jesús es el eterno Hijo de Dios. Marcos 9:7, por ejemplo, dice: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Esa voz no era de un profeta, esa voz no era de Moisés, esa voz no era de Elías, no era de un ángel. Esa voz fue de Dios el Padre diciendo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Hebreos 1:1-4 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús, el eterno Hijo de Dios. Romanos 5:10, el apóstol Pablo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La pregunta es, ¿usted cree que Jesús es Hijo de Dios? Esa es una pregunta personal. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. O de repente mi fe convive con algunas otras filosofías. Y de repente Jesús sí es el Hijo de Dios cuando hay circunstancias difíciles. Pero mientras todo está bien, bueno, yo no estoy seguro si Él es el Hijo de Dios. Lo que el apóstol Pablo le está mostrando a la iglesia de Roma es diciéndoles que Jesús es el eterno Hijo de Dios. En segundo lugar, ¿quién es Jesús? Nos dice que era del linaje de David, según la carne, es decir, Él es el Mesías davídico. ¿Qué tiene que ver David con el Evangelio? ¿Qué tiene que ver el gran rey David, que bajo su reinado en el Antiguo Testamento tuvo la época dorada de Israel? David, el rey David, sobresalió como un héroe militar y como monarca. Sus hazañas militares traspasaron las fronteras de la nación e Israel emergió como una importante potencia mundial y gozaba de gran fortaleza y prosperidad militares durante su reinado. O sea, la gloria de Israel bajo el reinado de David fue única. Gracias al rey David se extendieron sus dominios como reinado. Así que, hablando de David, él llevó a Israel a una gloria como ningún otro rey la pudo llevar. En los tiempos del Nuevo Testamento, el pueblo judío anhelaba la gloria de Israel de manos de David. Ellos anhelaban ese florecimiento como nación, como tal cual la habían tenido con el rey David. Esa nostalgia, ese sentimiento llegó al máximo bajo la opresión del Imperio Romano, cuando el pueblo de la tierra pedía a Dios un nuevo David que restaurara la gloria de Israel. La expectativa en torno a la esperanza de un Mesías político no nació simplemente de una nostalgia. Tenía sus raíces en las profecías del Antiguo Testamento. Dios había prometido que un día se levantaría un nuevo rey del linaje de David. Y esto es lo que dice las Escrituras. Salmo 132:11. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Salmo 89:3 y 4. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Estas promesas del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel las tenía muy claras. Por eso es que ellos clamaban por un Mesías, porque Dios había prometido a alguien del linaje de David que restauraría el trono de Israel, y ellos decían, este es el momento, necesitamos un Mesías. Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Estaba tan presente esa promesa en el corazón del pueblo que Lucas 18:38 y 39 nos dice: entonces dio voces diciendo, Jesús,
Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí, porque ellos veían en Jesús el rey prometido del linaje de David. El apóstol Pablo, 2 Timoteo 2:8 dice: acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Con la llegada de Jesús, la noción del cumplimiento del Mesías real de la simiente de David afloró nuevamente. Los autores del Nuevo Testamento no vieron como una coincidencia que aquel Jesús viniera de la tribu de Judá, a la que Dios le había prometido el cetro real. Todavía yéndonos más atrás de David. Era de la tribu de Judá, la tribu de David, que vendría uno que traería el nuevo reino de Israel. Los escritores del Nuevo Testamento vieron claramente el cumplimiento de la esperanza del Antiguo Testamento de un Mesías real en la persona de Jesús. De tal manera que se considera a Jesús como el Hijo de David, que anuncia e inaugura el reino de Dios. Entonces Pablo nos dice que Jesús es el Hijo eterno de Dios, y en segundo lugar, que Él es el Rey prometido del linaje de David, que en Jesús se cumple esa promesa. Número 3 nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría, hermanos, de los judíos en los tiempos de Pablo esperaban que el Mesías vendría con poder y señorío político. ¿Recuerdan? Alguien que restaure la gloria de Israel. Eso es lo que ellos esperaban. Un rey con poder y señorío político que derrotaría a los gobernantes opresores del mundo, los romanos. Y que ese nuevo rey establecería un reino terrenal en Jerusalén, en el que viviría por siempre victorioso con su pueblo. Ellos tenían el antecedente del rey David. Pero lo que Pablo dice en el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, lo que Pablo dice es que ese Mesías, ese rey murió, del linaje de David murió. Aquellos que creían que era el Mesías estaban devastados. Los Mesías no mueren, viven para conquistar, viven para gobernar. No son arrestados, no son golpeados, no son escarnecidos, no son crucificados, dejando a su gente desamparada. Esto no era lo que ellos esperaban. Aquellos dos que iban camino de Emaús le dijeron al Señor Jesús: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ese Jesús que nosotros seguimos por 3 años y medio. Nosotros pensábamos que Él era de verdad, Él venía del linaje de David, que Él era el Mesías prometido. Es decir, cuando Dios trajo a su Hijo al mundo, aquel profeta prometido, aquel rey prometido, aquel Mesías prometido, cuando Dios lo trajo a este mundo, lo trajo, en palabras de algunos comentaristas, lo trajo en debilidad. Así lo trajo, humilde, como un siervo, sin poder en ese sentido. Pero cuando Dios lo levantó de entre los muertos, lo declaró y lo anunció al mundo como su Hijo poderoso. Eso es lo que está diciendo Pablo. Él vino en debilidad, Él murió, pero cuando Él salió de la tumba, Él salió como el poderoso Hijo de Dios, y Dios lo exhibió al mundo como su Hijo poderoso. Pero nosotros vemos
que Él fue exhibido por el mismo Padre como su Hijo, no reconociéndolo, sino afirmándolo mediante la resurrección. Él es el Hijo de Dios. Dice un autor, el punto no es que Cristo no era el Hijo de Dios antes de su resurrección. El punto es que en la resurrección, Cristo pasa de ser Hijo de Dios en humildad, limitación humana y humildad, a ser Hijo de Dios con poder. Esto es lo que Pablo está diciendo. Y con la resurrección, Él lo mostró al mundo y lo levantó delante de los ojos del mundo como el poderosísimo Hijo de Dios. En su bautismo fue afirmado como el Hijo de Dios. Durante su ministerio en el monte de la transfiguración fue afirmado como el Hijo de Dios. Y ahora en la resurrección, Él es el glorioso y poderosísimo Hijo de Dios. Pero también el apóstol Pablo nos dice quién es Jesucristo, resucitado de entre los muertos. ¿Recuerdan? Todos los demás murieron. Todos los que en algún momento se han levantado como Mesías están muertos, están en la tumba. Y las religiones visitan sus tumbas, porque ahí están. Del único que sabemos que su tumba está vacía es el poderosísimo Hijo de Dios, resucitado de entre los muertos. Eso es lo que nos dice Pablo. Los enemigos de la fe a lo largo de la historia han querido destruir la resurrección de Jesús, y en la lectura de hoy que tuvimos en 1 Corintios capítulo 15, Pablo dice, si nosotros solo esperamos en esta vida, si solo esperamos de Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Pobrecito de nosotros. Si Él no resucitó, nuestra fe es vana. Pero Pablo dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Él está vivo, hermanos. Pero ¿sabe? Aquellos 2 discípulos que iban camino a Emaús, ellos iban con este sentimiento de, nos falló el Mesías. Él no era el rey davídico que nosotros esperábamos. Parecía, pero no era. Ya murió. Adiós esperanzas. Y por eso el Señor Jesús dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Dónde está escrito eso? En el Antiguo Testamento. Jesús los está evangelizando, está afirmando su fe solo con el Antiguo Testamento. ¿Dónde está escrito que Él resucitaría? Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hablando de la resurrección de Jesús, no está hablando de David. Salmo 33, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Salmo 41:10, mas tú, oh Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, está hablando de la muerte, y hazme levantar y les daré el pago. Salmo 118:17, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Oseas 6:2, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y quizás de los más conocidos, y vamos a ir a esa porción, Isaías capítulo 53, por favor. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, por favor. Estamos hablando de quién es Jesucristo. Es el Hijo de Dios, del linaje de David, declarado Hijo de Dios, resucitado de entre los muertos. Dice así, versos 10 y 11 de Isaías 53. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
No adoramos la cruz. La cruz solo fue el instrumento y está vacío. No adoramos la tumba está vacía. Adoramos al Cristo resucitado. Por eso hay un himno hermoso que dice: al Cristo vivo sirvo. Él no está muerto, Él resucitó. Y el apóstol Pablo está mostrándole a la iglesia de Roma quién es Jesucristo. En último lugar, quise dejar este último punto. Jesucristo es nuestro Señor, le llama nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo no le está diciendo por respeto al Señor Jesucristo. Cuando le dice Señor Jesucristo, no le está diciendo en respeto como nosotros usaríamos la palabra como el Señor tal, por respeto, por sus canas, por su edad. Pablo no está diciendo Él es nuestro Señor Jesucristo por respeto. No. Vamos a ir a este tema. ¿Qué significa nuestro Señor Jesucristo? En los tiempos del Nuevo Testamento, en el griego de ese tiempo, había una palabrita que es kurios. Kurios tenía 3 usos. El primer uso de esa palabrita era que en el mundo antiguo funcionaba como un tratamiento de cortesía, como señor Francisco, ¿verdad? Porque es una persona ya mayor, tiene canas, y usted se va a dirigir a él con respeto. Es como nuestros días, ahí con el señor tal, ¿verdad? Y yo todavía crecí como esa generación que no me permitían tutear. Mis papás, ¿verdad? Los mayores no se les tutea. Y así crecí. Ahora los chamacos, ¿verdad? Tutean a medio mundo, ¿verdad? Ese concepto ya los más jóvenes ya no lo usan. O sea, ya se refieren a los adultos como: hey tú Jorge, ven, ¿verdad? Y todavía hay papás que les decimos: a ver, ven. Él no es Jorge, ¿verdad? Él no es tu igual, trátalo con respeto. Bueno, en el Nuevo Testamento, kurios se usaba como Señor, como don, en esa línea. El segundo uso dentro de la cultura griega era el de un título dado a hombres de clase aristocrática que poseían esclavos. Es decir, hombres que tenían cierta posición económica y tenían a su disposición un par de esclavos. Quizás no era una persona mayor, pero tenía una posición económica y le permitía tener servidumbre, esclavos. Ese era kurios. Pero en el Imperio Romano, hermanos, en el mundo de la política, tenía un uso que se le conoce como un significado de uso imperial. Aquí el título se le concedía a alguien que tenía soberanía absoluta sobre un grupo de personas. ¿Sabe quiénes eran ellos? El emperador romano. El emperador romano se le llamaba kurios, porque era el soberano del imperio. Pero ojo aquí, en el Imperio Romano, los césares comenzaron a reclamar no solo el título de kurios como un soberano, ellos comenzaron a reclamar el título de kurios como dignos de adoración. Entonces ya no solo es un título político, incluye algo más: lealtad. Ellos reclamaban ese título, ¿ok? Cuando el apóstol Pablo dice que nuestro Señor Jesucristo, él está diciendo kurios Jesucristo. Él es el Señor, Él es el soberano. Y no lo está usando en términos de respeto como don. No lo está usando como en términos de un aristócrata que tiene el poder económico para tener esclavos. El apóstol Pablo, cuando él dice que nuestro Señor Jesucristo, la palabra que le está usando, el uso que le está dando a kurios es que Él es el soberano y Él es el único digno de toda nuestra adoración. Él es el Señor. Los cristianos del primer siglo, a los cristianos se les consideraba enemigos del orden establecido de Roma y culpables de traición,
por negarse a suscribir al culto de adoración al emperador. Porque llamarle curios a César no solamente era reconocer su sentido político, era también ceder el corazón en adoración hacia un hombre. La prueba de lealtad al imperio era la recitación pública de las palabras Kaiser Curios. O sea, el César es el Señor. Pero no solo el Señor soberano porque es el rey, sino el Señor que merece adoración. Esa era la recitación de lealtad. Y los cristianos se negaron a recitar este juramento de Kaiser Curios. Cuando se les llamaba a pronunciarlo, ellos sustituían por Jesús o Curios. Jesús es el Señor. Los cristianos estaban dispuestos a pagar impuestos, a honrar al César cuando se le debía honor, a dar al César lo que era de César. Sin embargo, el exaltado título de Curios, de Señor, le pertenecía solo a Jesús, y los cristianos pagaban con su vida el sostener esa afirmación. Jesús es el Señor. Quien lo recitaba era digno de muerte, porque le estaba quitando su lealtad al César y se la estaba entregando a Jesús, el único digno de ser adorado. Jesús es el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Filipenses 2:5 al 11: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, rodilla no de un imperio, porque Él no es el soberano de un imperio. El apóstol Pablo dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, porque eso era otro acto que los súbditos de Roma tenían que hacer. Cuando entraba el César, todos tenían que postrarse reconociendo su majestad. Pero el apóstol Pablo va a decir que Jesús no es el curios de un imperio. Esto es lo que él va a decir: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el Señor. Y Él no es el Señor de un imperio. Él es el Rey del universo. Él es el soberano. Con esto en la mente voy a regresar al versículo 1, ahora sí. Necesitaba mostrar esto de Jesús. Y luego vamos a regresar al verso 1 del capítulo 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Habiendo hablado de quién es Jesucristo, yo quiero llamar su atención ahora. ¿Por qué Pablo se presenta así? El evangelio es Jesucristo. Hablemos entonces, en tercer lugar, de su poder transformador. Los tres llamamientos. Número 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Un llamado a la salvación. ¿Sabe que no puede haber siervos de Jesucristo si no son salvos? No hay manera. No hay pertenencia con Jesucristo a menos que alguien haya sido llamado a la salvación. Pero cuando Pablo dice siervo de Jesucristo, él está usando una palabra griega que es doulos. Entre las tantas explicaciones, ¿verdad?, que hay de esta palabra, doulos era el siervo más bajo de todos los siervos. O sea, una casa tenía diferentes siervos, pero doulos era de los más bajos. Y Pablo se presenta como el doulos de Jesucristo. ¿Y sabe cómo se presenta Pablo? Él no se presenta como, bueno, pues yo soy esclavo de Jesucristo. No, él no está presentándose así,
Después de saber quién es Jesucristo, ¿cómo se presentaría usted para decir yo soy siervo de Jesucristo? Después de saber que Él es el Hijo de Dios, número 1. Número 2, descendiente del linaje de David. Voy a hacer un examen. Número 3, declarado Hijo de Dios. Número 4, resucitado. Número 5, Él es el Señor. Después de saber eso, ¿usted se imagina a Pablo escribiendo, Pablo, siervo de Jesucristo? No, esta no era su concepción de servidumbre. Pablo sigue el precedente del Antiguo Testamento en el cual, después de que Dios liberó al pueblo en Egipto, los israelitas fueron llamados esclavos de Dios como un título de alto honor. Ellos se sentían privilegiados de llamarse siervos de Jehová. Y ese es el mismo sentimiento que alberga Pablo en su corazón cuando dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Yo no soy cualquier siervo, yo soy siervo, soy esclavo, pero yo soy esclavo de Jesucristo. En el primer siglo los esclavos se convirtieron en la familia de su propio dueño, siendo protegidos y a menudo compartían el alto estatus social del propietario. Pablo está mostrando la fuente de su autoridad. No es inherente a quien es, sino al Dios a quien pertenece. Así que cuando Pablo se presenta como dulos de Jesucristo, él no se está presentando como, ay, pobrecito de mí, qué miserable soy esclavo de Jesucristo. No, él se está presentando así como, yo soy esclavo de Jesucristo. Mi pertenencia es con Jesucristo. Porque recuerdan las 5 cosas que acaba de decir. Número 2, un llamado a ser apóstol. Bueno, el primer, Pablo, siervo de Jesucristo, un llamado a la salvación. Número 2, llamado a ser apóstol, un llamamiento al servicio. El término apóstolos proviene de apostelo, que significa enviar, y que se refiere a una persona enviada con autoridad, quien lleva un mensaje oficial. Entonces Pablo dice, yo soy esclavo de Jesucristo, pero yo he sido llamado a ser apóstol. ¿Sabe qué está diciendo? El mensaje que van a leer no es mío, es de Jesucristo. Imagínese usted lo que hay en el corazón del apóstol Pablo, cuando les dice, lo que van a leer no es mi mensaje, viene de mi Señor. Cuando Pablo se presenta como el gran apóstol, como el apóstol Pablo, él está pensando en la autoridad que representa, no en lo que él es. Él solamente es el dulos, él es el esclavo más bajo, pero él representa un alto honor porque es esclavo de Jesucristo. En tercer lugar, el tercer llamamiento, apartado para el evangelio de Dios. Él ha sido apartado para anunciar el evangelio de Dios, ampliando su declaración de su llamamiento. Ser llamado es ser apartado para Dios, recibir una misión que cumplir. En Gálatas 1:15, él declara que fue apartado desde el vientre de su madre y llamado por gracia. Y cuando él escribe esto, seguramente tiene en su mente al profeta Jeremías, otro profeta, que predicó por 50 años y no vio el fruto de su ministerio, pero fue un hombre fiel. Y yo pienso que cuando Pablo escribe que él fue apartado desde el vientre de su madre, su corazón se le hizo chiquitito al pensar que él cumplía un alto honor como lo cumplió Jeremías y como lo cumplió Moisés y como lo cumplió David y Elías y los profetas del Antiguo Testamento. Pablo fue llamado apartado y se ha convertido en un esclavo para el servicio de Cristo y su evangelio. Este es el gran apóstol Pablo, el dulos de Jesucristo, el mensajero de Jesucristo y el gran hombre que dice, yo he sido llamado a una misión. Así que hermanos, la próxima vez que le pregunten, ¿tú eres cristiano? Yo espero que tenga en cuenta los 5 elementos
que el apóstol Pablo dice de quién es Jesucristo. Que el día de mañana que usted vaya a su empresa, vaya a su trabajo, Cristo pueda ser conocido, porque para eso nos salvó. Pablo no estaba como, ay, ojalá que no se enteren que yo pertenezco a Cristo. Cuando él escribió, siervo de Jesucristo, lo hizo con dignidad. Cuando él dijo, yo soy apóstol de Jesucristo, lo hizo con dignidad, llamado a ser apóstol, apartado. O sea, yo nací para esto, dice Pablo. No nací para ser un gran empresario. Yo no nací para esto, para lo otro. Él dice, para esto Dios me llamó. Y él estaba viviendo esa realidad con dignidad, no avergonzado. Y para terminar, versos 5 al 7. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Resumo esto de la siguiente manera: el creyente y el evangelio. Dice el apóstol Pablo, por quien recibimos la gracia. La gracia es un regalo inmerecido, es algo que no mereces. Por eso cuando alguien se atreve a decir que Dios lo tenga en su santa gloria porque era buena persona, eso no tiene nada que ver con el evangelio. No tiene nada que ver con el Dios de toda bondad, porque Dios no malbarata su gracia en nuestras buenas obras. Por quien recibimos la gracia, por quien recibimos algo que no merecíamos, que es la salvación. Y Pablo dice, hablando de él, y el apostolado. Ese privilegio inmerecido de ser portavoz de Dios para la obediencia en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo dice que los creyentes fuimos salvados y llamados para anunciar las buenas nuevas en todas las naciones, ya no solo en un imperio como el imperio romano. Dice el apóstol Pablo que fuimos salvados para ser portavoces de este evangelio a todas las naciones. Pastor, entonces no me salvó como para que me empiece a ir mejor. Si comienzo a ir a la iglesia, ¿me podría ir mejor? No, para eso Dios no te salvó. Pastor, si comienzo a ir a la iglesia, ¿esta enfermedad que me acaban de detectar va a mejorar? No, para eso no te salvó. Dice que Él nos salvó con un propósito: anunciar las buenas nuevas en todas las naciones, y eso incluye mañana que usted se levante tempranito por la mañana para ir a trabajar, ahí están las naciones. 2. Llamados a la pertenencia por siempre en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. El día jueves o viernes, no recuerdo, que fuimos a visitar a Franco al hospital, ¿verdad? Yo le pregunté si él tenía miedo. Y con una paz, pero él dijo, no tengo miedo. ¿Sabe cuál es la razón por la cual él no tiene miedo? Porque él es de Cristo y Cristo es de él. Esa es la razón. 23 años, postrado en cama, pero él es de Cristo y Cristo es de él. Por eso dice el apóstol Pablo, llamados a ser de Jesucristo. El esclavo encontraba su identidad y valor bajo la sombra de su amo. Y nosotros somos de Jesucristo, hermanos, y Él es nuestro. Pero también dice, amados de Dios. Él no solo es el rey, no solo es el amo, no solo es el curios,
Pero es ese Curios que desciende a donde nosotros estamos y nos ama. Porque no nos trata como sus siervos. Ve, haz, di. No, ese no es Dios. Ese no es Cristo. Cristo ama a sus dulos, a sus siervos, les da identidad, los ama. Y dice el apóstol Pablo que nosotros somos amados de Dios. Y en el capítulo 8, él nos va a demostrar que gracias a ese amor inmerecido, no hay absolutamente nada ni nadie que nos pueda separar de su amor. Nada ni nadie en esta vida ni en la venidera. El día que a nuestro hermano Giacomo se fue de vacaciones con los chicos, luego de la partida de nuestra hermana Ana, los fui a dejar a la terminal de autobús. Y él dijo algo muy interesante. Jack dijo: yo estoy seguro de que la muerte es el camino de regreso a casa. Estoy convencido de eso, dijo él. Incluso la muerte no nos puede separar de este amor, hermanos. Incluso la muerte. Y en último lugar, llamados a la santidad. A todos vosotros que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay un llamamiento. Cuando Dios nos llama, no solo nos llama para pertenecerle a Él, sino nos llama para cambiar nuestro estilo de vida bajo sus principios, de tal manera que en esta vida nosotros podamos disfrutar de ese reinado espiritual con toda la plenitud, y que aún está, ¿verdad? Viene algo mejor. Y entonces les dice a estos hermanos: gracia y paz a vosotros. ¿Sabe que gracia y paz no es un saludo de como te deseo un bonito día, que Dios te bendiga? No, gracia y paz es gracia de Dios, algo que no mereces. Y esa paz que solo puede sostenerte a ti en momentos de dificultad, esa paz de la que Él va a hablar en Romanos capítulo 5 que estudiaremos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es esa paz de saberse de Cristo y Cristo es mío. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes disfruten esa paz que viene de ser de Cristo y Cristo de ustedes. Así que el apóstol Pablo, en primer lugar, nos está mostrando que sin Jesucristo no hay evangelio, y que el centro del evangelio es Jesucristo y no es nadie más. Y él presentó 5 elementos para decirnos la razón por la cual Cristo es el evangelio. Así que, hermanos, les animo a no perderse ninguno de los mensajes de Romanos. Iremos paso a paso. En algunas porciones tengo un solo versículo para exponer, ¿verdad? Pero voy a tratar de avanzar también con eso, que luego me emociono. Así que, hermanos, lean el libro de Romanos, denle, ¿verdad? Estúdienlo, por favor, para que el próximo domingo estemos en sintonía. Vamos a orar. Antes de orar, así como están con los ojos cerrados, el rostro inclinado, yo quiero hacer una invitación. Si hubiera alguna persona entre nosotros que no tiene a Cristo como Señor, no puede ser, obviamente no es su esclavo, no es su servidor. Cuando nosotros hablamos de esclavitud, la connotación es negativa. Pero cuando el apóstol Pablo habla de esclavo de Cristo, la connotación es muy positiva, es muy saludable, es un alto honor ser dulos, ser esclavo de Jesucristo. Si alguien aquí dice: pastor, yo no tengo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, Él no es mi Señor,
Y hoy he comprendido que solo en Él hay salvación. Y el día de hoy quisiera entonces entregarle mi vida a ese Señor. Si Él es todo eso, y lo es, entonces quiero entregarle mi vida a Cristo para salvación. ¿Habrá alguna persona esta tarde que dice: sí, pastor, hoy comprendí mi necesidad de un Salvador, y es Cristo Jesús? Aquí está mi mano, yo estoy tomando esa decisión. Con la mano levantada, usted me puede mostrar que está tomando esa decisión, y tomaremos tiempo para explicarle todavía más a profundidad el Evangelio de Cristo. ¿Alguna persona, alguna dama, algún caballero, algún joven que diga: pastor, yo necesito a Cristo? Si no es así, entiendo entonces que todos somos hijos de Dios. Que así sea para su gloria. Padre, gracias por el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él resucitó glorioso y ahora está sentado a tu diestra en las alturas. Ahora es nuestro abogado. Ahora, Señor, Él nos sostiene y nos ama. Él es el Señor. Él es el Curios. Y te damos la gloria por nuestro bendito Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén y amén.